Nos dice representar el dominio de la siguiente función. Z igual a f de xy igual a coseno de x medios más raíz cuadrada de xy. Vamos a ver si hay resultadores. Aquí está. ¿Está bien? Eso. Entonces, como un recordatorio a esto, antes, para poder hablar de dominio, ¿cómo hacemos? El dominio son todos los valores donde la función va a estar definido, ¿no ven? Entonces tenemos que quitar todos los puntos donde no está definido. En otras palabras, las indeterminaciones. ¿Qué indeterminaciones tenemos? Primero, la división entre 0. No puede haber división entre 0, ¿no ven? Si es que hay una expresión de este tipo, b sobre algo, hay una fracción, el denominador tiene que ser distinto de 0. ¿Está bien? ¿Qué otro conocemos? Raíz cuadrada. ¿Hay raíz cuadrada de números negativos? No, ¿no ve? Si tenemos raíz cuadrada de una expresión, toda esa expresión tiene que ser mayor o igual que 0. No puede ser negativo, porque si no ya serían complejos, ¿no ve? Serían imaginarios. Lo mismo, logaritmo. ¿Cuánto vale el logaritmo de 0? ¿Alguien me puede decir? Póngalo a la calculadora, ¿qué le sale el logaritmo de 0? Es horno, ¿ven? No hay, no está definido. Logaritmo está definido para valores mayores que 0. Entonces, si tenemos logaritmo y una expresión dentro del logaritmo, toda esa expresión tiene que ser mayor que 0. ¿Ya? Tiene que ser mayor que 0. ¿Está bien? Lo mismo, la función arcoseno. La función seno, ¿de qué valores a qué valores va? ¿Cuál es el valor más pequeño que puede tomar y el valor más grande? La función seno. ¿Cuál es el rango de la función seno? ¿En qué valores está? ¿Alguien recuerda? ¿Recuerdan o no? Va de menos 1 a 1, ¿no ve? La función seno. De menos 1 a 1. Si ustedes van a ver la gráfica de la función seno, es más o menos así, ¿no es? Son ondas. Mayor valor 1, menor valor menos 1. Lo mismo de la función coseno, ¿no? En 0 comienza en 1, luego va bajando, va subiendo y así, ¿no? Bueno, entonces la función arcoseno, la función inversa, aquí en el argumento, dentro del paréntesis o en el ángulo, bueno, argumento en este caso, tiene que ser menor o igual que 1, ¿no ve? En valor absoluto. Si van a poner arcoseno de 2, les va a dar error. Arcocoseno lo mismo, ¿no ve? Entonces, estas son las indeterminaciones básicas, digamos, que tenemos que revisar para poder hallar el dominio. Entonces, recordando eso, podemos resolver este ejercicio, ¿está bien? Podemos resolver ese ejercicio. ¿Bien? Entonces, tenemos dominio. Primeramente, hay la función arcoseno. ¿Qué nos dice cuando tenemos arcoseno? Tenemos que escribir toda esa expresión en valor absoluto y tiene que ser menor o igual que 1. Entonces, aquí está. Menor o igual que 1. Valor absoluto de x medios menor o igual que 1. Y hay más. Tenemos raíz cuadrada. ¿Qué es cuando tenemos raíz cuadrada?
Lo que está dentro de la raíz cuadrada tiene que ser mayor o igual que 0. Entonces eso más ponemos. Estas van a ser las condiciones y tenemos que ver cuál es la región que cumple estas condiciones. Y esa región que va a cumplir estas condiciones va a ser lo que vamos a llamar como dominio, ¿no? Va a ser el dominio. ¿Está bien? Perfecto. Entonces, comenzamos de valor absoluto de x medios menor o igual que 1. Aquí, valor absoluto de x, 2 podemos pasarlo a multiplicar, menor o igual que 2, ¿no ve? ¿Y esto qué quiere decir? Valor absoluto de x menor o igual que 2. ¿X entre qué valores va a estar? ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir, ¿se acuerdan en la definición de valor absoluto? Es x cuando x es mayor o igual que 0, es menos x cuando x es menor o igual que 0, ¿no ven? Y cuando tenemos esta expresión, a ver si me va a dejar escribir, ahí está. A ver, es un poco incómodo porque estoy escribiendo directo en la pantalla táctil. Menos 2 menor o igual que x menor o igual que 2, ¿no es cierto? Eso es. Ya, tal vez algunos lo han visto con fronteras, es decir, si x mayor que 0 primeramente, vamos a tener que x menor que 0, si x menor igual, si x es menos x menor igual que 0, vamos a poner menos x menor igual que menos 2, ¿no? O mayor igual que menos 2. Entonces, de todas formas, tenemos esta región, ¿no ve? Tenemos esta región que está con verde. ¿Ya? X desde menos 2 hasta más 2, ¿no ve? Toda esa región va a ser este de acá, ¿verdad? La primera condición. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Luego, la otra condición nos dice que x por y sea mayor o igual que 0. Bien. Cuando dos números son cuando un producto de dos números es mayor o igual que 0. Va a haber dos casos, ¿no ve? El caso 1 es cuando ambos sean positivos. Dos números positivos, por ejemplo, 2 por 2, siempre es positivo, ¿no ve? Un positivo o más por menos da menos, ¿no ve? Más por más da más. Más, ¿no ve? Más por menos es menos y menos por más también es menos. Simplemente vamos a tener positivo para menos por menos o más por más, cuando ambos son el mismo signo, ¿no ven? Entonces eso es lo que hacemos. Que el primer factor del producto sea mayor o igual que 0 y el segundo factor también sea mayor o igual que 0. Esto corresponde al cuadrante 1 que está en esta parte, ¿no ve? A eso de ahí, ¿no es cierto? A todo el cuadrante, en realidad. Caso 2, cuando ambos sean menor o igual que 0. Y esto corresponde al tercer cuadrante, ¿no? Vea todo esto de acá. ¿No es cierto? Entonces, intersectando esas dos condiciones, ¿qué tenemos? Hemos intersectado. Ha quedado simplemente esta parte, ¿no ve? Como el dominio. Toda esa parte. ¿Verdad? De 0 a 2. Y y mayor o igual que 0. O en x desde menos 2 hasta 0. Y y menor o igual que 0, ¿no ve? Cuando es menor o igual, tiene que ir hasta el borde, ¿verdad? Este es el dominio, el que está con café, ¿verdad? La intersección. Bien, ¿y cómo lo escribimos?
dominio de Z o dominio de F van a ser todos los puntos X, Y que pertenecen a R por R o R al cuadrado, tal que se cumpla pues esas condiciones, ¿no ve? Valor absoluto de X es menor o igual que 0, perdón, que 2 y X por Y mayor o igual que 0, ¿no ve? Justamente esas condiciones. Tal vez podríamos poner menos 2 menor o igual que X y X menor o igual que 2 y X por Y mayor o igual que 0, ¿no? Bueno, con esa pregunta, ¿hay alguna duda? Con este ejercicio, ¿alguna duda, pregunta, inquietud? ¿Algo que necesita ser aclarado? ¿Cómo es? ¿Se entiende? Aquí está, pues. Sí. Restringimos para que... Os restringimos los indeterminados, ¿no ve? Ahora sí hay ponerlo de una manera más sencilla, una expresión, lo hacemos. Pues aquí básicamente no, ¿no ve? La clave es mostrarlo gráficamente y expresarlo sus ecuaciones más, ¿ya? O sus condiciones del dominio. ¿Está bien? Aunque aquí también ya estaba, ¿no ve? Pero esto es una manera más explícita de escribir el dominio. ¿Alguna otra pregunta? No, pues no va a cumplir. Pues. Aquí X va de menos 2 a 2, pero esto no está en el dominio. No sé si me entiendes. ¿Verdad? No, la única condición, no, una de las condiciones es que X es de menos 2 a 2, pero hay otra condición que es esta de acá, que el producto con Y tiene que ser 0, pero aquí Y es positivo y X es negativo, y ese producto da negativo, ¿no ve? Entonces no cumple, por eso lo descartamos. Y sí o sí necesitamos las dos condiciones. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? ¿No? ¿Pasamos al otro ejercicio? Hablen, chicos. Bueno, es la última clase antes del examen. Si tienen dudas, tienen que despejar todas sus dudas. Ya, entonces vamos a pasar al otro ejercicio. No sé cuántos ejercicios suelta esa vez. Son 2 nomás. Bueno, creo que hay más por ahí. El ejercicio número 3. Pueden ver, ¿verdad? Está bien. Todo completo. Ya. Es esto de acá. Determinar el límite si existe. Límite cuando X tiende al infinito y Y tiende acá. ¿Ya? Determinar si es que el límite existe. ¿Está bien? ¿Cómo podrían resolver esto? ¿Cómo verificamos que un límite existe? ¿Se acuerdan? ¿Alguna sugerencia? Bueno, aunque ya está la solución ahí, pero no es la única manera, digamos.
¿Cómo resolvemos, cómo podemos asegurarnos que el límite existe? ¿Ya? ¿Están de acuerdo con eso? Que si hacemos límites iterados, primero y a lo que tiene que tener y x, luego x y al revés. Si es que son iguales, el límite existe. ¿Será cierto eso? ¿Qué dicen? No. No es suficiente que los límites iterados sean iguales. Puede que exista. Puede que ese sea el límite. O también no. Vamos a explicar un poquito eso. Ver. Vamos a poner recordatorio. Cuando teníamos una función en cálculo 1, aquí ponemos x de 0. ¿Está bien? Bueno, no se puede escribir bien, pero ya. Aquí, cuando la función es simplemente de una sola variable, solamente nos podemos acercar por la derecha o nos podemos acercar por la izquierda, ¿no ve? A esto se conoce como límites laterales, ¿no ve? Aquí sí, si es que estos son iguales, existe el límite, ¿verdad? L es esto, lo vamos a poner L más L menos, ¿no? Para no escribir mucho. Aquí sí. En cambio, cuando ya son funciones de dos variables y la gráfica ya va a ser en el plano, no sé, así. ¿No es cierto? Cuando ya son funciones de dos variables, esto ya es en el espacio. Ya nos podemos acercar por x y, ¿no ves? Simplemente z va a variar. Entonces nos podemos acercar por x y a un punto x sub 0 y y sub 0. Aquí lo vamos a poner. X0 y sub 0. ¿Qué quiere decir que el límite que exista? Si nos acercamos por cualquier curva que pase por ese punto y siempre nos va a dar el mismo valor, entonces quiere decir que el límite existe, ¿no ve? Por todas las curvas. En este caso va a ser imposible escribir de manera explícita todas las curvas, ¿no? Límites iterados simplemente es por las rectas de acá y luego de acá, por esas rectas. ¿Ya? Por la recta X, luego por la recta Y. Ahora y luego límites cuando ya nos vamos acercando por parábolas, y igual a mx al cuadrado, o por la recta y igual a mx, y ya van a ser de este tipo, ¿no ven? Por una recta y igual a mx. Luego nos vamos a acercar por parábolas, luego por ecuaciones cúbicas, cuartas, ¿no ven? Entonces, en este caso, todos estos límites mediante acercamiento por alguna curva que pase por ese punto, nos va a servir más que todo para verificar que el límite no existe. Ya, para eso nos va a servir. Entonces, si
límites iterados no se puede escribir, es un poco incómodo. Vamos a ponerlo con texto. Si los límites iterados son distintos, entonces el límite no existe. Bien, si los límites... ¿Qué pasó? Aquí está. Si los límites por acercamiento de familia de curvas y igual a mx, por ejemplo, a la n, depende de m, entonces el límite tampoco no existe. ¿Ya? Entonces, más que todo esto nos va a servir para demostrar que no existe límite. Para demostrar que existe límite, necesariamente tenemos que hacer por definición epsilon delta o aplicar propiedades o límites elementales que ya conocemos desde cálculo 1, ¿ve? Aplicar propiedades, límites notables, qué sé yo. Entonces, solamente esas dos formas tenemos, ¿ya? Entonces, aquí lo que se ha hecho era el inciso I, que pedía determinar si el límite existe. Bueno, en primer lugar hemos hecho por límites iterados, ¿no? Para ver si es que puede que existan, ¿no? Entonces, si los límites iterados son iguales, puede que exista. Y si ya nos hubiera salido distintos, entonces ya no va a haber el límite, ¿no ven? Y decimos directamente que no hay. Y si ya estamos seguros que va a tener límite, entonces directamente aplicamos propiedades y verificamos que sí existe el límite. Pero por ahora nos vamos a asegurar más o menos que por ahí exista, ¿no? Hacemos límites iterados. ¿En qué consisten los límites iterados? Nos acercamos primeramente con la variable y al valor k y luego con x a infinito. ¿Está bien? Caso y. Entonces eso hacemos. Límite cuando x tiende al infinito, límite cuando y tiende a k de f de x. F de x es 1 más y sobre x elevado a la x. Eso copiamos, ¿no? 1 más y sobre x elevado a la x. ¿Ya? Desarrollamos entonces solamente este límite. ¿Cuánto va a ser? Cuando y tiende a k. Lo primero que se hace para resolver límites es reemplazar, ¿no? Este valor. En lugar de y, los reemplazamos el valor de k. Aquí está. Y tiende a k. Y simplemente va a quedar límite cuando x tiende al infinito de 1 más k sobre x elevado a la k. Ahora aplicamos límites notables. ¿Está bien? ¿Qué límite notable? Este límite notable. ¿Recuerdan? Límite cuando u tiende al infinito de 1 más 1 sobre u elevado a la u vale la exponencial, ¿no ve? La exponencial. Este límite notable vamos a aplicar. Bien, para que lleguemos a esta expresión, podemos hacer lo siguiente, ¿no ven? Aquí para que aparezca 1 en el numerador, ponemos 1 y el del denominador aquí está k sobre x y aquí lo volteamos, ¿no? X sobre k. ¿Por qué? Al hacerlo extremos con extremos y medios con medios, k por 1 sobre x por 1 vamos a llegar a lo mismo, ¿no ven? Entonces, siempre podemos llevar de esa forma. Aquí lo vamos a poner a, siempre es igual a 1 sobre a, lo invertimos, ¿no ven?
A sobre B va a ser igual a 1 sobre B sobre A. ¿Ya? Entonces, esto de acá va a ser U. ¿Qué nos dice? Tiene que aparecer la misma expresión en el exponente. Entonces hacemos aparecer U. U es X sobre K. Eso hemos puesto aquí. Solamente había X. Estamos haciendo aparecer sobre K. Entonces, para que no afecte nada, multiplicamos por K también. K con K se simplifican y queda 1. No afecta en nada, ¿no? X por 1 sigue siendo X. Entonces, hacemos eso. Al hacer eso, agrupamos esto de acá, aplicamos límites notables, vale E. E elevado a la K. Esto de acá va a ser K, ¿no ven? Ahí está. ¿Hasta aquí alguna duda, alguna pregunta? ¿Se entiende? ¿Se entiende? Ya. Entonces aquí por límites iterados hemos llegado a que en ambos casos es E a la K, ¿no ven? Ahora vamos a demostrar que en efecto es E a la K. Podemos hacerlo por epsilon y delta o aplicando propiedades. ¿Ya? Entonces vamos a hacer aplicando propiedades. Partimos de este límite. Aquí está. Estamos copiando el mismo límite. Pero lo estamos aquí dividiendo entre y el exponente y multiplicando por y para poder aplicar límites notables, ¿no ve? Al dividir y multiplicar por y no va a afectar en nada, se va a hacer 1. ¿No es cierto? Entonces, hacemos eso. Ya. Lo hemos separado de esa manera. Y ahora aquí vamos a poner límite cuando x tiende al infinito y y tiende acá. Vamos a tratar de utilizar este límite. Y lo mismo que hacíamos aquí, ¿no ven? Ponemos 1 sobre x sobre y, ¿no? Lo invertimos. Lo expresamos de esta manera, esta fracción. Y aquí x sobre y por y vamos a seguir copiando. Vamos a tener esta forma de acá. Ahora aplicamos un cambio de variable. ¿Cuál va a ser el cambio de variable? Es esto, ¿no ve? Este de acá. ¿Está bien? Eso de ahí. Entonces decimos cambio de variable u igual a x sobre y. ¿Está bien? U igual a x sobre y. Ese va a ser el cambio de variable. Ahora, como estamos haciendo un cambio de variable, tenemos que ver u hacia qué valor va a tender, hacia qué valor se va a acercar. Porque ya vamos a hacer u tiende a algo, ¿no ve? Ya no x, porque estamos haciendo el cambio de variable. Si x tiende al infinito y y tiende a k, u va a tender a qué? Reemplazamos infinito sobre k. Infinito sobre k, ¿cuánto es? Infinito entre un número, ¿cuánto sale? ¿Cuánto vale? Infinito, ¿no ve? Entonces tenemos ahí infinito. Ya sabemos u a qué valor tiende. Entonces reemplazamos límite. Ya no vamos a poner x tiende a infinito y y tiende a k. Simplemente u tiende a infinito. De 1 más 1 sobre u elevado a la u. Este y todavía no podemos estar copiando si quieren. Y este límite notable conocemos, ¿no ven? Eso vale e. ¿Ya? Y sigue apareciendo una variable y. Entonces, para eso tenemos que calcular el límite. Pues, límite cuando y tiende a k, de e a la y. Y eso va a ser simplemente e a la k. Y con eso tenemos resuelto el ejercicio. ¿Alguna pregunta puntual? ¿Se entiende? Pueden resolver un ejercicio similar si es que entraría al examen. ¿Se entiende o no?
Exacto, hay que recordar los límites notables. No siempre va a estar en esta expresión, ¿no ven? Seno de x sobre x, 1 menos coseno de x sobre x y los límites notables que tenemos. A ver si esto... Ya, esta era otra pregunta. Esta era otra pregunta. Este también. Ya, vamos a ver esto. Aquí está. Demostrar que x por derivada de z respecto a x, derivada parcial de z respecto a x, más y por la derivada parcial de z respecto a y, es igual a x, y más z. Si z vale igual a x, y más x por e a la y sobre x. Sin ver la solución, ¿será que pueden resolver eso? ¿Qué les parece? ¿Está complicado o fácil? ¿Cómo es? Ya, entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos la derivada parcial de z respecto a x y necesitamos la derivada parcial de z respecto a y, ¿no ven? Para poder demostrar que se cumple eso. ¿Está bien? Bueno, de z respecto a x derivamos. Aquí se puede escribir de esta forma o también de esta forma, ¿no ven? Aquí tenemos z. ¿Cómo realizamos la derivada parcial? Por definición o ya por fórmulas, ¿no ve? Propiedades. Si nos piden por definición, tenemos que hallarlo por definición. Si no nos piden, directamente por fórmula. Derivada de z respecto a x. Todo lo que no tenga toda letra que sea distinto a la variable x o a la letra x, lo vamos a tomar como si fuera constante. Y todo lo demás va a ser variable. O x va a ser variable y todo lo demás va a ser constante, ¿no? ¿Cuál es la derivada parcial o la derivada de x por y? Si estamos derivando respecto a x. Y es constante. La derivada de x a la n es igual a nx n menos 1, ¿no ven? Y la derivada de x simplemente es 1. Entonces eso va a ser solamente y. ¿Está bien? Ahora derivamos x por e elevado a la y sobre x, ¿no ven? Vamos a derivar eso. Respecto a x. Es un producto. ¿Recuerdan la derivada de un producto? Los que estaban en la clase de mediodía lo hemos anotado, ¿no ve? El primero con derivar, el segundo sin derivar, más el primero sin derivar y el segundo con derivar, ¿no ven? Este es un producto. Y eso estamos haciendo acá. Vamos a derivar x. Va a ser 1, ¿no ve?
y el otro lo copiamos. Aquí está e elevado a la y sobre x. Ahora más, el primero lo copiamos sin derivar. Aquí está x. Y derivamos esta expresión de acá. Como es exponencial, la derivada de la exponencial es el mismo, la exponencial misma. En el exponente hay una función, por regla de la cadena tenemos que derivar eso, ¿no? Derivar respecto a x menos... Aquí es como si fuera x a la menos 1, ¿no? Derivada de eso es menos 1, x a la menos 2, ¿no? Y eso es justamente, aparece ahí. Menos, y se mantiene, y x al cuadrado, ¿no? A la menos 2, podemos pasar al denominador con x al cuadrado. Desarrollamos un poco, podemos factorizar e elevado a la y sobre x, va a quedar 1 menos y sobre x. Entonces aquí tenemos la derivada parcial de z respecto a x. ¿Está bien? Ahora la derivada parcial de z respecto a y. Lo mismo. Derivamos primero esto. Y es variable x constante. Y la derivada de y, grado 1, va a ser 1. Simplemente va a quedar x, ¿no ven? Y aquí ahora la derivada de esta expresión. Esto es un producto de funciones, como en el caso de x. Si estamos derivando respecto a y, ¿sí o no? No, porque solamente hay y en una de ellas, ¿no ve? En la exponencial, en la polinómica no hay y. Entonces es simplemente una derivada de una función, ¿no ve? De la exponencial. X copiamos, derivamos e a la y sobre x. La derivada de la exponencial es la misma. Tenemos que derivar el exponente respecto a x. O respecto a y, perdón. Derivada de y es 1 sobre x, ¿no ve? Vamos a poner porque eso es constante, tiene que mantenerse. Se simplifican y va a quedar x más e elevado a la y sobre x. ¿Está bien? Ya tenemos entonces derivada de z respecto a x y respecto a y. Reemplazamos, pues. Reemplazamos en esto de acá, tiene que cumplir esto. Vamos a reemplazar x z de x. X z de x más y z de y, ¿no ven? Eso vamos a reemplazar. X, ahí está, z de x vale todo esto, ¿verdad? Más y, z de y vale todo esto, ¿no es cierto? Y desarrollamos. X por y más x e a la y sobre x menos aquí que va a quedar x por y más x e a la x, aquí e a la x e a la y sobre x menos y sobre x, o por menos y sobre x, va a ser más por menos menos e a la y sobre x por y sobre x. Con este x se va a simplificar y va a quedar simplemente esto, ¿no ven? Más, aquí distribuimos también x por y más y por e a la y sobre x, ¿no? Reducimos todo lo que se pueda. Aquí están, esto de acá se va con esto. X y más xy. Y esto también, ¿no? Como nos dice que va a aparecer z, lo dejamos z. Esto era z, ¿no ve? Entonces lo dejamos esto de acá, vale z. Y sobre xy, ¿no ve? Reemplazamos xy más z. Y es justamente lo que queríamos, ¿no ve? Y con eso está terminado el ejercicio. ¿Alguna pregunta, duda? ¿Está fácil? ¿Difícil? ¿Qué tal? ¿Se entiende? Para pasar a otro. ¿Ya? Bueno, esto es el ejercicio 8, era de proyección. Determine la proyección ortogonal del punto Q al plano. Aquí básicamente ya hemos resuelto, ¿no ve? Construimos una recta
y lo intersectamos, ¿no ven? Lo intersectamos y ahí vamos a encontrar justamente la proyección, ¿no ven? Construimos la recta que pasa por Q con un vector de dirección normal y lo intersectamos, ¿no ven? Al plano y ahí tenemos la proyección. No hay mucho que hacer. Ya hemos explicado también eso. Vamos a pasar a otro. La pregunta número 5. Dados sean estos vértices de un triángulo, determinar su área vectorialmente. Y sabemos que el área de un triángulo es un medio del módulo del producto cruz, ¿no ve? De los vectores que forman este paralelogramo. O bueno, el triángulo, ¿no ve? De este de acá. El área del paralelogramo aquí está, es esto. Es este de aquí, ¿no ve? Producto cruz y norma de los vectores que forman ese paralelogramo. Y para el triángulo simplemente la mitad, ¿no ve? En este caso los puntos son el mismo. Aquí hay dos puntos que se repiten. Por lo tanto el área va a valer 0, ¿no ve? Los dos puntos se repiten. Entonces no hay nada que hacer. El 6 es determinar si los siguientes planos pasan por una misma recta. Eso también creo que no hay nada que hacer. Simplemente resolvemos este sistema. Y el conjunto solución va a ser una recta, ¿no ve? Entonces los planos sí pasan por una misma recta. ¿Ya? Nuevamente, resolvemos este sistema por Gauss. En este caso les resuelto por Gauss. Pueden resolver por cualquier otro método. Y pues el conjunto solución va a ser una sola recta, ¿no ve? Vamos a ver si había otra pregunta interesante. Determinar la ecuación de la recta que pasa por el punto y es perpendicular al vector y se intersecta con estos. Eso también lo hemos resuelto. Este que sí era un poco largo, ¿no? ¿Ya? Aquí, ¿qué es lo que hemos hecho? Determinar la ecuación de la recta que pasa por el punto Q y es perpendicular al vector A y se intersecta con esta recta. Estos sí son un poco morosos cuando nos dice que se intersecta. Preguntas clásicas que son un poco morosos. Entonces, para las rectas, recordemos que necesitamos un punto y un vector dirección, ¿no? Ya tenemos el punto, que es este punto Q. Pasa por este punto Q, aquí está. Entonces ya tenemos como punto 0, ¿no ven? Punto 0, el punto Q. ¿Ya? Ahora, nos dice, es perpendicular al vector A. Aquí está, lo hemos hecho en la gráfica, es perpendicular al vector A y se intersecta con la recta L1, ¿no ven? Entonces aquí el vector de dirección va a ser perpendicular al vector A, porque si una recta es perpendicular a un vector, si el vector de dirección es perpendicular a ese vector, ¿no ven? Esto se cumple si solamente si el producto punto vale 0, ¿no ven? Desarrollándolo, esto lo hemos puesto la ecuación 1, el vector dirección lo hemos puesto como con coordenadas ABC. Y tenemos eso, ¿no ven? Luego, L1, este de acá, en su forma paramétrica va a ser de esta manera, ¿no ven? O vectorial. Punto conocido 1 menos 1, 3 más T, vector dirección 3, 2 menos 5. ¿Ya? Y la recta buscada va a ser punto conocido 1 menos 2, 3 más K, vector dirección ABC. Intersectamos, tienen que intersectarse. Entonces, X ya vamos a igualar. Y aquí, ¿qué hemos hecho? Bueno, esta es otra cosilla, ¿no? Pasamos a esta parte. L1 intersección L. Estamos igualando. 1 más 3T igual a 1 más AK.
menos 1 más 2t, menos 2 más bk. Estamos igualando componente a componente. De aquí, pasándolo a restar, 1 menos 1 se hace 0. Aquí, menos 2 pasa con signo positivo. 2 menos 1 va a ser 1. 3 menos 3, 0. Y va a quedar esa forma, ¿no ve? Despejamos de la ecuación 1 el valor de a. Va a valer todo esto, ¿verdad? Estamos despejando de aquí. Y ahora reemplazamos en todas estas ecuaciones, ¿verdad? Vamos a reemplazar aquí. 3t, a por k. A vale todo esto. Ahí está. Despejamos t y va a salir esto de aquí. ¿Ya? 1 más 2t, b por k. Menos 5t, c por k. Y ahora reemplazamos en la ecuación 3. ¿Está bien? En la ecuación 3. Menos 5 sobre 9 por b. Más 5 sobre 6 por c. En lugar de t estamos empezando todo esto, ¿no ve? Y tenemos esto de acá. Por k igual a c por k. K con k se van y nos queda esta expresión. Lo hemos llamado ecuación 4. Reemplazamos en 2 el valor de t. Vamos a llegar a esto. Y luego igualamos estos dos. Y vamos a llegar b que depende de c. Nuevamente reemplazamos en 5. Y tenemos que c por k es 10. Vamos a usar esto de acá. ¿Verdad? Entonces, reemplazamos en la ecuación 3. Vamos a tener menos 5t igual a 10. Y t va a ser menos 2, ¿no? De ahí vamos a encontrar t. Y reemplazamos en la ecuación 2 nuevamente. Vamos a encontrar esto de acá. ¿Es cierto? Y vamos a reemplazar. Esto ya va a ser en cuál. En esto de aquí, ¿no? Nuevamente. Y vamos a encontrar que b va a depender de k. C va a depender de k. K puede ser cualquier valor. Y le hemos dado k igual a 1. Y tenemos esto, ¿no ven? Es valor. Y con tanta ecuación podemos tal vez equivocarnos en algo, ¿no ves? Siempre es bueno verificar. Reemplazando estos e intersectándolos, y va a intersectar, ¿no ven? Aquí podemos darle cualquier valor de k y va a seguir intersectando. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? Esto entonces desglósenlo, vuelvan a resolverlo y háganlo nuevamente. ¿Ya?